Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Flora Hastings. Ella fue una noble escocesa que sirvió como dama de compañía dentro de la corte británica, convirtiéndose en un personaje un tanto impopular y poco apreciado por la reina Victoria. Pero ella realmente pasará a la historia por ser la protagonista de un gran escándalo que se extendió rápidamente tanto por la corte como por las altas esferas británicas, siendo así una víctima de las malas lenguas. Esta biografía es realizada por petición de Mr. Mann y Álvaro Sotomayor. Flora Elizabeth Ruden Hastings nació el 11 de febrero de 1806 en el castillo de Loudoun, en Escocia, en Reino Unido. Fue hija del marqués Francis Ruden Hastings y de la esposa de este, la marquesa Flora Moore Campbell. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Flora la primera de sus vástagos. La niña desciende de una familia bien posicionada en la sociedad escocesa. Su madre era condesa titular de Loudoun, poseyendo así un importante patrimonio, además de que su padre era un destacado político y militar irlandés que ejerció como gobernador general de la India y de Malta. Ante la buena posición de su familia, la niña recibió la típica educación que solían recibir las muchachas de su misma edad y posición, recibiendo clases de literatura, idiomas, música, danza y pintura, además de ser formada en labores domésticas, como es el caso de la costura y el bordado, o la administración de un hogar, ya que de ella se esperaba de que contrajese un matrimonio que fuese beneficioso para su familia. Ante la idea de buscarle un prometido bien posicionado, Flora acompañó a su madre a distintas recepciones y veladas que celebraba la reina consorte del Reino Unido, Adelaida de Sajonia-Meiningen. La muchacha se iría dejando ver poco a poco dentro de la corte británica y pronto sería vista como una joven de notable belleza, educada y culta, a la que le apasionaba escribir poesía. Pero pese a tener estas virtudes, no logró encontrar ningún buen casamiento, convirtiéndose así en la continua acompañante de su madre o de distintos familiares suyos cuando éstos visitaban la ciudad de Londres o la corte británica. Flora no sería del agrado de otros miembros de la nobleza, los cuales la verían como una mujer que tenía un ingenio un tanto mordaz y que causaba cierto rechazo. Incluso hubo algunos miembros de la corte que no soportaban su presencia, como es el caso de la baronesa Louise Leeson, que era la institutriz de la princesa Victoria. Ante la buena posición de su familia, uno de sus hermanos se convirtió en uno de los caballeros de alcoba del rey Guillermo IV del Reino Unido, mientras que Flora fue nombrada en el año 1834 como dama de compañía de la duquesa viuda de Kent, Victoria de Sajonia-Coburgo-Safel, quien era la madre de la futura reina Victoria del Reino Unido. Tal puesto no se le fue entregado para ser una simple dama de compañía de dicha duquesa viuda, sino que formaría parte de un plan para desplazar a la institutriz Louise Leeson y que Flora se convirtiese en la nueva confidente de la princesa Victoria, ya que todo el mundo sabía de la mala relación que existía entre Flora y Louise. Así que John Conroy, que era el favorito de la duquesa viuda Victoria, quiso aprovechar esta situación para aislar a la princesa Victoria de la corte británica y mantenerla alejada de cualquier confidente que no estuviese controlado por Conroy. Flora era conocida dentro de la corte británica por ser una mujer de exquisita educación,
Por esta razón empezó a enseñar modales a la princesa Victoria, mientras que la baronesa Louise Leisen fue ligeramente desplazada de su cargo, enseñando a dicha princesa tan solo idiomas. Aún así, la presencia de Flora no afectó a la relación que existía entre la baronesa y la princesa, quienes seguirían estando muy unidas y seguirían siendo confidentes. Flora no sería del agrado de la princesa Victoria por su relación con la madre de esta, la duquesa viuda de Kent, y con el favorito de esta, John Conroy, existiendo siempre una gran desconfianza y un trato muy frío por parte de la princesa hacia Flora. En el año 1837 falleció el rey Guillermo IV del Reino Unido, y como éste no tenía descendencia legítima para entonces, la princesa Victoria acabaría sentándose en el trono británico con tan solo 18 años de edad. La joven reina quiso mantener alejados de ella tanto a su madre como a John Conroy y a todos sus secuaces, incluyendo a Flora Hastings, los cuales fueron todos ellos alojados en una de las salas más alejadas del Palacio de Buckingham, manteniéndoles así lejos de las habitaciones privadas de la reina. La duquesa viuda de Kent intentó que Flora se convirtiese en una de las nuevas damas de compañía de la reina Victoria, pero dicha gobernante se negó en rotundo, ya que sabía que la señorita Hastings era una de las fieles colaboradoras del odiado John Conroy. Pese a no ser aceptada por la joven reina, Flora permaneció en el palacio de Buckingham como dama de compañía de la duquesa viuda de Kent. Es más, era sabido por todos de la excelente relación que mantenía con John Conroy. Incluso algunos rumores decían que eran amigos demasiado cercanos. En el año 1838, Flora pasó las Navidades junto a su familia en tierras escocesas. Después, cuando regresó a la corte británica, empezó a experimentar de náuseas, ciertos malestares en el vientre y de un punzante dolor en la espalda. Por esta razón, sería tratada por el médico de la reina. El médico real, James Clark, quiso examinar físicamente a la dama, pero ésta se negó en rotundo. Así que sin poder realizar aquel estudio físico, el médico la recetó una serie de medicamentos para aliviar sus supuestos problemas digestivos, además de sugerir a la dama de que podría encontrarse encinta, pero Flora negó de inmediato esta posibilidad. Aún así, sería visitada por el médico real 2 veces por semana, el cual empezó a tratarla como una mujer embarazada. Rápidamente se extendieron una serie de rumores dentro de la corte británica que decían que Flora se encontraba embarazada de John Conroy, algo que se convirtió en un gran escándalo, llegando incluso aquellos rumores hasta la reina Victoria. Flora aseguraba de que no se encontraba embarazada, incluso llegó a insinuar de que su rival, la baronesa Louise Leisen, la estaba envenenando, pero nadie quiso escuchar su versión, ya que todos pensaban que realmente se encontraba encinta. Finalmente, Flora accedió a ser examinada por un médico especialista en el cuerpo de la mujer llamado Charles Clark, quien aseguró que la dama no se encontraba embarazada y que seguía siendo virgen. Cuando esto llegó a los oídos de la reina Victoria, ésta se quedó atónita e hizo llamar de inmediato ante su presencia a Flora, quien se encontraba bastante enferma para entonces. En aquella reunión, la reina pediría disculpas a la dama por haber creído aquellos rumores y le entregaría unos días de vacaciones para que se recuperase. Pero pese a que la dama aceptó las disculpas de la reina,
no se tomó tales vacaciones, permaneciendo así en el Palacio de Buckingham. La reina Victoria fue una de las tantas personas que habían creído en un principio aquellos rumores, siendo bastante dura y crítica con la señorita Hastings, mientras la gobernante se encontraba en público, llegándose a burlar de Flora y de su supuesto embarazo cuando se encontraba en compañía de sus damas de confianza. Pese a que rápidamente se extendió el diagnóstico del médico por la corte, pocos creyeron de que Flora siguiese siendo virgen. Es más, estaban seguros de que se encontraba embarazada, ya que nadie tenía explicación de por qué sufría de náuseas, de continuos malestares y de una notable hinchazón en el vientre. Incluso aquellos rumores irían a más, asegurando de que se había casado en secreto con John Conroy, o incluso se empezaron a sumar más nombres a la larga lista de posibles romances que había mantenido la dama con distintos hombres de la corte, siendo todo esto rumores falsos. Pese a que la reina Victoria intentó frenar aquellos rumores, estos seguían extendiéndose por la corte británica, algo que afectó muchísimo a Flora, quien tan solo recibió el apoyo de su señora, la duquesa viuda de Kent, la cual permaneció a su lado en aquellos duros momentos. En el mes de junio de 1839, la reina Victoria decidió visitar el apartamento que poseía Flora en el Palacio de Buckingham, ya que había escuchado rumores de que se encontraba ya muy enferma y que apenas podía ponerse en pie. Durante aquella visita, la reina quedó horrorizada al ver la imagen de Flora sobre la cama, ya que ésta había perdido demasiado peso y estaba esquelética, además de que se había quedado prácticamente calva. Según se cuenta, la imagen cadavérica de Flora causó durante años una serie de pesadillas a la reina Victoria. Finalmente, Flora acabaría falleciendo el 5 de julio de 1839 a la edad de 33 años, y su cuerpo fue sometido a una autopsia donde se descubrió que había fallecido a causa de un cáncer hepático bastante avanzado. Sus restos mortales descansan en la bóveda familiar de Loudon Kirk, en Escocia, en Reino Unido. Flora fue una dama un tanto impopular dentro de la corte británica por la amistad que ésta mantenía con la reina viuda de Kent y con John Conroy, dos personajes bastante odiados de dicha corte, especialmente este último, quien quería controlar completamente la vida de la heredera del trono británico. Pese a ser Flora una dama bastante educada y culta, su carácter no acompañaba, siendo considerada un tanto entrometida y una mujer que posee un ingenio mordaz, algo que provocó que muchos quisiesen evitar su presencia. Flora se acabaría convirtiendo en una víctima tanto del poco avance médico que había para entonces como por la sociedad de su tiempo, siendo pronto tachada de ser una mujer de comportamiento inmoral que se había quedado embarazada de su amante. Tal vez su impopularidad ocasionó que todo el mundo se hiciese eco de aquellos rumores que se extendieron como la pólvora dentro de la corte y entre las altas esferas británicas, surgiendo distintas versiones cada vez más dañinas de este rumor. Incluso la propia reina Victoria sería muy crítica y dura con la señorita Hastings, llegándose a burlar de ella en público. Pero finalmente aquel gran revuelo que se formó tan solo acabaría siendo simples rumores infundados, quedando a la pobre Flora consumida por un cáncer, mientras todos cuchicheaban a su alrededor. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Flora Hastings. Espero que os haya gustado esta historia
y espero a que a Mr. Man y Álvaro Sotomayor también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras víctimas de las malas lenguas o de los rumores infundados. Y con esto me despido. Hasta la próxima.